Bueno, qué personaje, Nicolás Maduro. Fernán Altuve, ¿qué tal? Buenas noches, César Campos. ¿Cómo estás, Aldo? Bueno, ¿Cómo estás? tú que has sido tan cercano a Venezuela, conoces mucho a Venezuela. Nieto de un ex embajador. Nieto de un ex embajador. ¿Cómo este engendro ha llegado presidente? Bueno, De solo se verlo. duda que es venezolano. Es colombiano, ¿no? Parece. Madre colombiana, padre colombiano, hermanas colombianas, y resulta que solamente él es venezolano y no hay registros exactos de su lugar de nacimiento. No tenía cédula, dicen venezolana, el DNI, como le dicen ellos. Por eso, pero o sea, lo que está probado es que el padre, la madre y las hermanas son nacidos en Colombia. Su nacimiento en Venezuela es dudoso. Ahora, no, las personas que me están escuchando pensarán que ¿cómo puede ser eso? Bueno, en Venezuela había 3 millones de colombianos, sí, y muchísimos de esos, yo considero que casi el 80% en algún momento han estado en situación de ilegalidad. Entonces era muy fácil que una pareja de colombianos tuviera un hijo en Colombia, lo introdujese en Venezuela y no hubiese... Yo viví años atrás en Venezuela, era impresionante la cantidad de colombianos. Bueno, 3 millones en un país que en aquel entonces tendría 12 millones, estamos hablando casi entre un 25%, 20-25% de la población flotante. No se entiende, pero la frontera entre Venezuela y Colombia no existe realmente. Pero tienen cierta bronca. No, a ver, digamos, hay una diferencia. Colombia y Venezuela son países, digamos, competitivos entre ellos. No digamos la bronca Perú-Chile. No. Pero Y yo ojo, cuando estuve allá sentí que había algo. Venezuela no ha tenido jamás una guerra con Colombia. Pero tenían nunca. por el Maracaibo, tenían... El Esequibo. El Esequibo es abajo, con Guyana. No, ellos tienen en la zona de la frontera donde está... el Esequibo es con la Guyana, me refiero, perdón, al lago Maracaibo. En el lago Maracaibo han tenido... ellos tienen la Guaira, tienen un problema, pero esa zona tampoco geográficamente tiene una diferencia territorial, o sea, no hay una ruptura geográfica, e incluso... No hay un río, una montaña. No hay montañas, nada. no hay río, e incluso la población indígena se traslada de un lado a otro, y en el guajiro es un idioma que se habla en las dos partes de la frontera, ¿no? Es muy porosa la frontera. Es muy porosa. Y curiosamente, el primer diccionario guajiro castellano lo hizo una peruana, que es Marta Hildebrand. ¿Por qué no viene, y la pregunta se la traslado a los dos, ¿por qué no viene Maduro? ¿Qué pasó? ¿Tanto amenazó, tanto dijo? Bueno, no iba a venir porque sabe definitivamente que va a ser mal recibido y que... Pero podría ser un golpe de efecto, ¿no? Venir acompañado con, no sé, decían que venía en el avión de Evo Morales. Hay que poner acento en lo que él ha señalado, el aspecto de la seguridad. Cada uno de estos sátrapas necesita, evidentemente, no solamente los sátrapas, porque también el caso de Trump había adelantado como 550... Sí, un ejército venía. Un ejército que tiene que garantizar la seguridad de ellos. Pero mayor acento lo ponen Hugo Chávez, lo puso Hugo Chávez cuando, recuerdas tú, estuvo en Lima e incluso estuvo aquí en RPP. Fue una cosa extraordinaria porque yo llegaba invitado para un programa paralelo y habían tomado todo el edificio. Toda la seguridad de Chávez había tomado prácticamente el edificio y no dejaban pasar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto de no haberle permitido el Perú que entre su equipo de seguridad es lo que de alguna manera lo aleja de la eso tiene posibilidad de bastante pretender llegar, ¿no? Bueno, a mí me contaban que el Olivar, este hotel en San Isidro, cuando lo tomó Putin, tomaron todo el hotel y estaba lleno de rusos armados hasta Pues el caso los de Fidel dientes. Castro, O sea, ¿no? Fidel Castro también, dentro de la propia Cuba yo tuve ocasión de conocerlo a Fidel con Mauricio Mulder, que viajamos el año 1985. Esa es la foto famosa que saca Lévano. Famosa donde está Mulder. Lévano la saca Era increíble porque yo quería un autógrafo de Vamos con Castro. raya al medio, los dos. Viajamos con Gonzalo García Núñez, con Óscar Ugarteche, una delegación muy mixta, ¿no? Pero yo estaba con un libro que quería el autógrafo de Castro y cuando yo pretendía acercarme a él, él daba la vuelta y se retiraba. Y se ponía, por supuesto, un gorila delante de uno que impedía siquiera acercarse en la propia Habana. Bueno, a mí me contó Nicanor Mujica, Álvarez Calderón de Pagar, con las anécdotas, que cuando él estaba en la Cámara Baja y vino de Gol a Lima, él, que era, no sé si era presidente de la Cámara, pero tenía un cargo en la Cámara, se le acercó a saludar a De Gol y como el guardaespaldas no lo identificó, le metió un pechazo, casi lo tumba al suelo. Y claro, se disculparon inmediatamente cuando era un parlamentario peruano. Con Saddam Hussein. Pero dice que lo golpeó, lo empujó. Yo estuve en Egipto una vez que nos pecharon a todos los periodistas en una reunión del año 99. Los que mencionan todos son personas pedidas. Sí, o sea, exacto. De Gaulle probablemente ha sido uno de los gobernantes atentado, ¿no?
que tuvo más atentados. El día del Chacal se hizo. Sí. Pero ese es uno de tantos. 16 atentados creo que fueron. Y sí. podrían haber sido más. Y además era un hombre muy valiente porque dicen que en ese atentado él logró mirar cara a cara a quien le disparaba y cuando llegó al Eliseo se quitó los vidrios que habían y dijo, el auto que quedó lleno de balas, lleno de balas y los vidrios que le cayeron y lo primero que le dijeron, señor presidente, ¿qué ha pasado? Muy mala puntería. Dice que estaba tan cerca que cómo podía haber fallado. Le dio porque habían sido exmilitares. Ahora, yo te pregunto, cambiando un poco el tema, ¿qué tanta puntería en el Congreso peruano? Porque todos estos pleitos de Kenji con Keiko, los mamanivideos... Depende de qué arma ahora apareció un uses. señor que parece que está vinculado con el narcotráfico. Si son francotiradores no dan una. Si lo que tiran son granadas le cae a todo el mundo. O sea que depende de qué arma usen el efecto que tiene. Pero antes de cambiar de tema, para votar el tema de Venezuela, tenemos, me dicen, un byte más que ha estado muy interesante ahora. Arana ha tenido una discusión vis a vis, cara a cara, con un grupo de venezolanos. Quiero acá también que la comenten. Con esto acabamos de tener a Venezuela, seguimos con temas locales. Por favor, el byte. Nos están matando en los hospitales, diputado. Usted no puede ser, usted en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de América, usted no puede hacer caso omiso a lo que hoy está sucediendo en Venezuela, porque nos están matando. Señorita, infórmese bien. Nosotros hemos planteado... Bueno, ¿quiere hablar conmigo? ¿Me va a dejar hablar? Pero es que ¿Me va a dejar usted hablar? no puede decir que hay un bloqueo en Venezuela de parte de Estados Unidos. Porque lo que hay un bloqueo Mi solidaridad plena con el pueblo venezolano. En el marco de la no intervención, así es, hay violaciones de derechos humanos y deben resolverse. Siendo congresista en este país estuviera preso, encadenado. Haría lo mismo que en mi país, reclamar porque se fortalezca la democracia y se luche contra la corrupción. Para que usted como congresista pueda... Y por eso nosotros estamos recibiendo con los brazos abiertos a los venezolanos que vienen al Perú. Lo estamos recibiendo y queremos una pronta solución dialogada. ¿Qué pasaría si en el país del hermano Perú existiera esto? ¿Cuál es su opinión, el reclamo de los ciudadanos venezolanos? La crisis venezolana requiere la más inmediata solución en el marco del diálogo y de la paz, del principio de no injerencia política. Y en ese sentido nosotros esperamos que la crisis pueda resolverse de la manera más inmediata. Pero sabemos que hay, los por venezolanos supuesto, que están aquí, además que hemos leído el informe. Nicolás Maduro también acá. Sí, y deberían rechazar también el injerencismo norteamericano dentro de sus soluciones integrales y soberanías. La situación de Venezuela, se ha manifestado que no hay ningún bloqueo, que la situación en Venezuela es insostenible. ¿No le parece? El bloqueo americano está generando graves problemas, ahondan la crisis humanitaria en Venezuela. Congresista Víctor García Belaunde no es el... Qué deleite es ver cuando a la izquierda peruana le enseñan pero a ver, yo creo que hoy las cosas hay que decirlas con toda justicia. Yo soy hijo de un exiliado venezolano, no de un exiliado que se vino, sino un exiliado en la Embajada del Perú con asilo dado por el presidente Manuel Prado. Mi padre, asilado en el Perú, jamás en su vida vulneró la cortesía que se debe. El señor Arana, con el que no tengo ninguna idea en común, es un congresista de la República. Y un huésped del Perú, de cualquier... En el Congreso de la República, en los Pasos Perdidos, no puede venir ninguna persona que no sea peruano a hacer una cosa. Yo no siento eso, me parece que eres decimonónico. Yo creo que tiene el derecho de decirle, expresar su opinión. Perdón, en la calle, no en el Congreso de la República, que es su casa. ¿Acaso es el Vaticano? No, no es el Vaticano, no. ¿Tú qué opinas, César? A mí me parece que es normal, o sea, que vaya y le dé las quejas. Y si sufriese, tu padre no pasó el hambre y las cosas que están pasando a esta gente. Mi padre recibió un atentado de la policía política venezolana dentro del Embajada del Perú. Sí, pero su país no estaba en esta situación. Esta gente viene con una mano adelante, muriéndose de hambre. Lo que te quiero decir es... Yo también estaría así indignado. Pero tienen todo el derecho a estar indignados. Y yo tengo familiares que están pasando esa situación. Pero un huésped en otro país, a una autoridad de ese país electa, le puede decir en un debate y todo lo demás, pero no entra al Congreso de la República, que es su casa, donde él está en su casa, a decirle lo que le está diciendo. Se lo puede decir un peruano. No le faltó respeto. A mí me parece que no es el lugar para hacerlo. Bueno, al margen de las formas, lo que le ha dicho es la verdad. Le ha dicho la verdad
mal dicha, porque no se le dice a un congresista así. Hay que respetarlo fuerte. ¿Tú qué dices, César, que estás tan silente? No, hay que respetar. Yo estoy en parte de acuerdo con Fernán y tiene toda la razón, porque aquí debemos poner también los límites de los cuales a veces nosotros nos quejamos. ¿Qué hubiera pasado al revés con personas que no sean de izquierda y que se le imputa de repente un chavista y comienza a gritarle dentro del Congreso? Si vienen a llamar la atención por Pinochet. Yo creo que no sería... Imagínate que Indira Wilca o Marisa Glave hacen pasar a un chavista y lo cuadran a Víctor Andrés García de la Hunde o a Mauricio Mulder o a Rafael Rey. Yo creo que están defendiendo una dictadura. No. Yo creo que es verdad, por eso digo en parte lo que dice Fernán, yo estoy de acuerdo. Hay momentos y circunstancias. Ahora, lo que le dice, el contenido, es obvio. Hoy día estuvo Tamara Sajú, una defensora de los derechos humanos, dando una conferencia muy interesante en Magdalena del Mar, en la que ha demostrado, además, ella está asilada por Václav Havel, ahí en República Checa, y es la que está encabezando la acusación contra todo el gobierno de Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos ante la Corte Penal. Gracias a Tamara Sajú se ha podido lograr un paso fundamental, creo yo, para la resolución del problema de Venezuela, porque si esto no escalaba a una decisión supranacional de la cual Venezuela también está efectivamente suscrita, definitivamente nos íbamos a ir olvidando del tema. Yo creo que el otro día indignó a muchos, indignó el comunicado de Nuevo Perú, no sé si lo leyeron. Sí, por supuesto. Apoyando al régimen de Maduro, por amor de Dios. Tienen una... A ver, por supuesto, está fuera de peor aún que el Frente Amplio. La izquierda dice tener una superioridad moral y en algo tiene acierto, tiene dos morales. No una como todos los demás. Una para ellos y otra para los demás. Su superioridad es numérica. Es numérica, por supuesto que sí, porque la dictadura castrista no es dictadura. La dictadura bolivariana no es dictadura. Solamente las de derecha son dictaduras. Las reelecciones, solamente las de los de derecha son malas. La de Uribe, la de Fujimori. Las reelecciones de Evo y todo son maravillosas. Entonces tienen un doble estándar y es totalmente condenable. Pero la lucha que se tiene que dar es una lucha en la cual hay que enfrentarlos, decirles. Yo creo que el Lima es un muy buen foro, pero tiene que darse en los espacios y respetar también el derecho de las personas que están en desacuerdo con nosotros. ¿Ustedes piensan que Trump no ha venido por seguridad o es por su menosprecio a Latinoamérica? Yo me inclino por el menosprecio. Yo creo que no. Yo creo que a él le ha parecido un problema que es la intervención de las oficinas de sus abogados. Pero creo que ha tenido la última escala de valores. Un problema en la intervención de las autoridades en las oficinas de sus abogados. Yo creo que a él tiene un problema particular. Un problema legal. Un problema legal serio que yo creo que se ha puesto en prioridad sobre un tema periférico latinoamericano y yo creo que por eso... Pero él se refirió shitty holes, ¿no? O sea, no lo voy a traducir literalmente porque tendría que usar una lisura, pero dijo que eran unos huecos de varios países mencionando latinoamericanos. Sí, pero centroamericanos. Fácilmente hubiera dicho no voy y se acabó el asunto. O sea, ahora, ¿qué interés tenía Trump en venir acá? Ninguno. ¿Cuál? A ver, mira, yo creo que hoy día América Latina para los Estados Unidos la van a empezar a ver mejor de lo que nosotros pensábamos, porque definitivamente con la confrontación con el mercado chino, ¿cuál es el mercado natural para las exportaciones norteamericanas? Lo que siempre ha sido el mercado natural de América Latina, porque ahora hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos feroz. Le acaban de poner barreras comerciales a los productos norteamericanos, 106 productos. Pero si ahora mismo no les interesa mucho comercialmente, somos un mercado chico. Bueno, pero es mejor tenernos que no tenernos. Pero somos un mercado que somos 2 estados americanos, 3 estados, somos un mercado minúsculo. Sí, pero es geopolíticamente importante porque es el hemisferio occidental. Pero en toda la historia, Fernández, del panamericanismo, Estados Unidos jamás, como bien dice Aldo, le ha prestado una atención específica. Desde la doctrina Monroe, cuando James Monroe... Si no hubiera habido Fidel Castro y drogas... Saca su doctrina que era para defendernos y lograr la libertad de España, que finalmente se combatió en 1895 en Cuba, fue un pretexto. En la década del 20, cuando asistió el primer delegado peruano, Víctor Maurto, a una reunión panamericana que se llamaba entonces, no era de la OEA, era para defender los intereses de Estados Unidos en Centroamérica, de las repúblicas bananeras. Banana Fruit, Guatemala, la United Fruit. Exactamente. Sí, pero... Y fue Manuel Prado el que viaja, ¿te acuerdas tú? El primer viaje que va con Franklin Delano Roosevelt. Pero por la guerra. Solo han tenido una obsesión por México. Claro. México siempre y Cuba. Y Brasil. Nosotros dándole todas las flores del caso a Estados Unidos, nosotros me refiero como región latinoamericana, y la devolución nunca fue la misma. Por Cuba se tuvo a la Alianza para el Progreso que lanzó John Kennedy y quedó ahí. Duró muy poco. Duró muy poco, no había absolutamente Yo creo que interés. los norteamericanos, lo que ustedes dicen es totalmente cierto, pero cuando ellos tienen dificultades
extrahemisféricas sí les interesa. Y lo de Nixon con Chile fue una revancha. Esa conversación que tiene con Colby, que le dice, yo no voy a tener una Cuba en tierra firme, es un tema de su generación, pero si no, yo creo que no se metieron con varios países de estos que se fueron a la izquierda. Yo creo que lo de Allende fue un tema ya de Guerra Fría. Y Nixon como vicepresidente vino al Perú, pero recibió huevos de los sanmarquinos y no quiso hasta saber nada. Vamos un byte, vamos ya a pasar a otro tema. Vamos un byte, Úrsula Letona. Vamos a ver un byte ahora mismo. Que ha dicho el congresista Fujimori es una patraña, es falso. Tanto la congresista Alcorta como el congresista Galarreta y yo no solo no pertenecíamos a Fuerza Popular, en mi caso específico no tenía nada que ver con la política en el año 2011, así que en la certeza de que el que nada debe, nada teme, yo el día de hoy ya cursé la comunicación al señor Pérez, acá la tienen, les he entregado una copia a cada uno de ustedes, donde me pongo a su disposición para rendir la manifestación. En el caso del congresista Boca Ángel, entiendo que él se refiere a mí y a mi esposo, pero espero que haga lo propio con todos los involucrados. Y en el caso del congresista Fujimori, yo no espero una carta de disculpa, yo espero una rectificación, porque lo que él ha señalado es absolutamente falso. Y yo lo he dicho, hoy día le he cursado una carta notarial, le estoy dando un plazo de 48 horas, porque yo sí lo voy a denunciar penalmente por el delito que ha cometido. Patinó Kenji Fujimori al mencionar a estos tres congresistas porque no estaban en actividad, efectivamente. A ver, número uno. Es una conversación privada. Yo creo que no es patinar, yo creo que es injuriar. Si hubiera sido público, sería una difamación. En ese contexto era una injuria, estaba levantándole falso testimonio. Una calumnia. Calumnia si dice que es delito, ¿no? Entonces los está acusando de haber recibido dinero para su campaña de una empresa. Y curiosamente, las tres personas que menciona son tres parlamentarios que nunca se han reunido con Alberto Fujimori. Son tres parlamentarios que en el momento donde hubieran ocurrido los hechos pertenecían a otros grupos políticos o no estaban en la política. En el PPC, ¿no? Galarreta y Alcorta. Galarreta y Alcorta estaban en el PPC, postularon por PPK en ese momento. Claro. Y la señora Letona era una abogada en el ejercicio de profesión y no tenía nada que ver con la política. O sea, es materialmente imposible encontrar un elemento de asociación entre lo que se dice y, por último, a ver, lo primero que preguntan, porque aquí todo el mundo declara, pero lo primero que te pregunta un fiscal, los que sabemos cómo funciona, es ¿qué relación tiene usted con esa persona? Amistad, enemistad, etcétera. Entonces, todas las declaraciones de gente que es abiertamente enemiga no tienen ningún valor, porque tú eres un enemigo. Ahora, ¿lo puede procesar por una conversación privada? Bueno, por injuria. Porque pues ahí... estoy conversando contigo y hablo pestes de César Campos. En una la injuria cuando es un insulto privado. La calumnia es acusarte de un delito. Yo no sé si le ha acusado de un delito, pero le ha injuriado, porque está diciendo cosas abiertamente falsas. No acarrea prisión, acarrea multa y trabajo social. Son 2 años, pero podría, como en el caso de... La prisión no acarrea. Magali fue por difamación. Difamación, en caso de injuria, digo. Injuria y calumnia no tienen prisión. No, bueno, pero el juez podría considerar efectiva unos meses. Pero es jalar mucho el riesgo. Bueno, yo no creo que lo vayan a hacer. Yo me acuerdo que Javier Discanseco, tú que eres un gran memorioso, enjuició a Boloña, porque Boloña, ¿no?, utilizó un término bastante despectivo sobre su minusvalía y un vínculo con el terrorismo y una expresión con que llamaba a Discanseco en un video. Y creo que al final no pasó nada. No. Bueno, yo también pienso que esto no va a tener mayores efectos. Yo creo que el que va a terminar quedando muy mal es el congresista Fujimori, porque se nota que tenía una animadversión con estas personas y entonces los está acusando falsamente. En todo caso, la carga de la prueba corre por su cuenta. Él es el que tiene que probar, y acuérdense que el 16 va a comparecer recién ante la Fiscalía para poder tomar una declaración respecto a ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue por qué postergó? ¿No tenía nada? No tengo la menor idea, pero yo sinceramente creo que las declaraciones que él va haciendo se ven débiles, se ven frágiles. Lo enredan más. Lo enredan más. Decir yo tengo pruebas o insinuar, porque no lo ha dicho, que tiene cosas, ¿por qué no los dijiste antes? ¿Por qué las has guardado? ¿Es un intento de buscar alguna negociación? O sea, todas las fórmulas que están utilizando, a quien dejan peor es al congresista Fujimori. O sea, ¿tú sientes que Kenji ha sido el gran perdedor? Pero es grave sobre todo lo de Luis Almagro, ¿no? Lo del secretario general de la OEA.
Yo creo que eso que ha resaltado uno de los diarios de circulación nacional el domingo, porque es una de las partes que sabíamos, pero sí, veo que los diarios, la mayoría no le dieron importancia, pero decir que el secretario general de la OEA estaba a favor del indulto por el canje que habían hecho prácticamente de los votos, es una cosa sumamente... Bueno, eso lo confirmó acá Víctor Andrés García Belaúnde, que Almagro vino y les dijo... Claro. Vino de abogado. Y vino de abogado, además en contra de la vacancia, habló con varios... Mandó observador a la sesión del Pleno, lo cual es una injerencia... sí, que estuvieron... Pero a mí me parece, de la misma manera como digo que está muy mal que se acepten algunas cosas en el Congreso, ¿cómo se acepta pues la injerencia de unos funcionarios internacionales? Pero otra frase que también a todo el mundo dejó pensando es cuando dice, tenemos al TC. Le dice Kenji, ¿qué ha querido decir con eso? Bueno, a ver... Estás blindado. Él hace dos acusaciones institucionales, no las acusa, sino que sus declaraciones evidencian dos posibles acusaciones terribles contra el Ministerio Público y contra el Tribunal Constitucional, porque él da a entender que el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional son aliados del gobierno, y en tanto y cuanto aliados del gobierno, los pueden favorecer a ellos. Entonces... eso todavía... Tenemos a la fiscalía. Eso dice no te preocupes. Sí, ¿De qué le tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Si tú estás con el gobierno. O sea, la fiscalía no se mete con el gobierno. Es la conclusión a la que se llega. ¿Y PPK tenía ese juego? ¿Usted lo ve a un hombre tan torpe como PPK manejando fiscalía, TC? No, bueno, yo creo que él tenía un operador que hasta ahora pasa bastante peor y que asiste a todos los eventos. Lo vi el día de ayer sin lo de Comex y no le pasa nada, que es Fernando Zavala Lombardi. Se oculta mucho la figura de Fernando Zavala, sabiendo que él es el que ha empoderado a Yufra y a una serie Son palabras de mayores, la está diciendo Zavala. No, yo no le estoy acusando de delito. Yo creo que él políticamente tendría que responder y asistir a una comisión. ¿Tú crees que él ha sido el que ha armado todo el esquema? Él ha formado parte y te lo dicen. Suscribo además lo que dice César. Te lo dicen sotoboche todas las personas que han estado alrededor de PPK. Fernando Zavala ha estado presente en sus todas declaraciones. Las acciones. Nunca pensé que cuando estuviese en la presidencia del Consejo de Ministros tendría que destinar tanto tiempo para hablar con jueces y fiscales. Declaración de él. No conozco esa frase. Si la dice el ministro de Justicia, yo entiendo. Pero que el presidente del Consejo de Ministros diga que tiene que destinar tiempo para hablar con jueces y fiscales. Y más aún, lo que dice César, yo lo pongo en el siguiente contexto. El ideólogo de la tesis de ir por Kenji Fujimori y partir el fujimorismo es Fernando Zavala, con la ley que hacen esta de la renovación por cambios, ahí, demostrando que puede ser muy buen técnico, pero que políticamente no sabe nada. Lo primero que sabe César, que sabe cualquier persona... es un engranaje menor. Un engranaje menor. Pero por favor, yo lo que digo, no estoy imputándole ningún delito. No hay ninguna injuria ni nada por el error político. Ni injuria ni difamación. Nadie ha dicho en voz alta lo que tú has dicho. Lo que estamos diciendo error es que político. Él, y lo he corroborado por muchas fuentes, era un personaje central en las coordinaciones que en la casa de Choquehuanca, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se hacía para esta clase de operativos. Y responsable del error político el presidente. Eso es lo que él va a tener que decir. ¿Él es el que negocia con Kenji? Yo estoy convencido de que él es el autor intelectual de esa tesis. Más aún, para él es el que hierra en ese concepto, porque un político viejo hubiera sabido que uno no mete la mano en casa extraña. Lo primero que aprendes en la universidad, en el partido, en la célula, es que no te metas en la casa del otro. Y un político sin experiencia como Fernando Zavala es el que le da el primer abrazo a Kenji, de los muchos abrazos que le da PPK. Porque Mecha Arauz no estaba al tanto. No. Me dice la misma gente del gobierno que Mecha Arauz no sabía lo de Yufra. Eso es completamente cierto. No estaba en el juego este chico, ¿no? Todas las fuentes a mí me han señalado exactamente lo mismo. Que no. Por eso la General también sacó ese informe que ella no sabía. Incluso el propio Carlos Brus, que ha sido un operador político, se dice que ¿no es cierto?, del toledismo, que siempre se le ha visto y que es más inteligente y por supuesto mucho más consistente que Fernando Zavala. Parece que también Kenji los embarra y ellos no estaban en la movida cuando Kenji los menciona, no. Y de ahí, por eso la sorpresa que causa finalmente cuando se revela el segundo audio, porque en realidad todo era estructurado. Y además, en el mismo Congreso me han dicho que no los incluyeron en la lista de desaforados porque no han encontrado... No hay efectivamente. Tenemos un byte porque hay un tuit ahora mismo de Keiko. Hacer acusaciones a la ligera sobre personas intachables, ahí no debió poner la coma, demuestra lo irresponsables que pueden ser algunos para manchar honras. Realmente a los compradores de votos no les importa nada cuando se juntan para hacerle trampa al país. Esto fue a las 6:07 de la noche, según leo ahí. Y a las 6:08,
No sé si... No, debe estar en otro lado. Y justamente quienes estuvieron alejados del que fue su partido, ahora hablan del mismo con falso y distante conocimiento de causa. No más difamación. Lucho Galarreta, Lourdes Alcorta y Úrsula Letona tienen trayectorias impecables. Que no te confundan, dice, ¿no? Que no te confundan. Con hashtag. Con el hashtag. Se ha roto lanzas por ellos tres. Bueno, a ver, yo creo que no ha sido ella nada más. Creo que Víctor Andrés García Belaúnde y algunos parlamentarios se dan cuenta de que, digamos, esa especulación para ganar la simpatía del congresista Mamanio, para hacerlo sentir bien, que los adversarios de ellos estaban involucrados, ha terminado siendo un boomerang, porque es casi evidente que no hay cómo probar eso por ningún lado. Entonces, en vez de salir perjudicados, yo creo que salen esos tres parlamentarios fortalecidos. Ahora, son 3 horas de audios y videos. Dicen que se hablan muchas cosas más. Puede ser. Y dicen que muy sabrosas y muy duras. Pero esta frase de Keiko sobre su hermano compradores de votos demuestra que es irreversible la ruptura, pese a lo que declaró el propio Alberto Fujimori saliendo de la clínica, declarando para un medio de comunicación, en el que señaló que él estaba persuadido que al final pudieran converger. Yo creo bien difícil que se vuelva. ¿Tú crees, tú conociendo un poco? Es un punto casi de no retorno, la forma como una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que uno piensa. Pero no, lo que tú conoces un poco el fujimorismo más que el resto. ¿Qué va a pasar ahí? Yo no veo una reconciliación. Esta psicología japonesa media de Rashomon, no los veo, no los veo. No hay gente así cristiana de hace besito. A ver, cuando tú dices que eres Kill Bill y sacas una espada, yo creo que en el mundo japonés eso solamente... las espadas antiguas decían, no me saques sin razón ni me guardes sin honor. Sí, y honor entiéndese sin sangre. La tizona y la colada. Así es. Entonces me imagino yo que esto se va, la espada de Keiko sí va a ser guardada, con sangre. Yo creo que esto llegó muy lejos. Llegó muy lejos y se nota. No van a planchar, como dicen los chicos, no van a arreglar. Porque lo que uno ve en los videos y en los audios es que ese grupo está decidido a destruir Fuerza Popular. Y Keiko Fujimori, algunos estarán en contra, yo creo que es un mérito hacer un partido, está decidida a defender ese partido, más allá de lo que sea familia. Pero esto es una bronca con su viejo, ¿no? Además, Fernán, esto es Sansón y los filisteos. Con su padre. Porque el tema, efectivamente, del indulto cada día se va debilitando más. No, el indulto yo creo que está muy un indulto que al debilitado. final adhirió, no sé, está bien, pero la circunstancia en que cada uno va dando elementos de juicio, como el caso de Kenji, de que de repente, ¿no es cierto?, la votación por la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski fue trucha, va a ser un elemento a usar. O sea, ustedes ven a Eresi y Vizcarra inmolándose por salvar a... No, para nada. No creo que ninguna persona razonable Eresi ha lo va a declarado hacer. que va a aceptar la decisión de la Corte, ¿no? Pero Keiko Fujimori, el día que saluda, dice, a pesar de la forma como se dio. O sea, ya desde el momento inicial consideraba que la forma tenía un vicio. No lo dice, pero dice a pesar de la forma como ¿Keiko se dio. quería realmente que su padre salga? A ver, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que, claro, si nosotros empezamos a mezclar, una cosa pues es son tan querer, japoneses a veces una que... cosa es querer y otra cosa es cómo querer. Yo creo que Keiko quiso en la época de Humala y apostó todo por el indulto en la forma política como Humala lo planteó, y ella salió derrotada en ese campo. Yo creo que ella dijo, yo no vuelvo a pasar por este camino. Y todas las fórmulas que Keiko ha ido, digamos, proponiendo, siempre iban por el lado jurisdiccional, por fórmulas alternativas, pero no por el lado político. Y desechó eso porque creo que lo consideró desde un primer momento una fórmula arriesgada, peligrosa y contraproducente. Y el tiempo le ha dado la razón. Ella se quemó con la propuesta Humala, pero el daño fue menor. Dicen que nunca le van a perdonar a su Humala, que Humala le dijo, preséntala y yo lo suelto. Gente. Eso me han dicho la gente. Bueno, yo no estuve ahí, pero digamos, esa es la versión que corre. Te cuentan eso, claro, que entonces, por eso odian tanto Humala. No, pero es que te puedo decir, no lo voy a hacer y se acabó el asunto. Te exponen familiarmente, personalmente, humanamente, a una denegatoria. Entonces yo creo que ella ese día cerró esa puerta. Lamentablemente, lo que Keiko aprendió, Kenji no lo aprendió. Y él insistió por un camino. Para cerrar en un segundo, César, esta revelación de Edu Vergara, ¿qué tanto daño le va a hacer al fujimorismo? Sí, muy fuerte. Porque están hasta allanando la... Él mismo lo admite, es decir, oye, mucho. El tema de la droga es muy delicado. haya sido inocente en el tema de no saber a qué se dedicaba su amigo colombiano, va frito, ¿no? Y ha viajado a Colombia. Lamentablemente. Va a tener que someterse a una profunda investigación. Me pide producción, ya viene ya el noticiero